¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Mínimos Comunes. Queremos agradecer a toda la gente que debate en cada programa a través de las redes sociales, el WhatsApp que aparece en pantalla. Un abrazo cariñoso a la gente del norte que nos ve por la señal de GTD, a la gente del sur por la señal de Telefónica del Sur. Y la gente que no tiene este cable, muy fácil, nos puede ver online a través de tendenciastv.cl. Tendenciastv.cl. Claudia Nogueira. ¿Cómo estamos, Agustín? Vino de blanco, no me gusta ese color. No me gusta, prefiero el azul, Ah, no, yo prefiero todos los colores del arco iris porque todos lucen, sobre todo en un estudio donde tenemos invitados tan espectaculares como la que tenemos hoy día, que fuera de ser una gran amiga, es una tremenda mujer versátil, ha desempeñado distintos cargos y brillantemente, así que estoy muy contenta de tenerla hoy día con nosotros. Don Alfredo. Yo estoy feliz, pero no me quedo con los colores, no me preocupa. A mí me preocupa que la Claudia es habilosa y que hace bien su pega. No, estoy feliz, creo que vamos a tener muy buenos resultados en la Constitución, así que estoy optimista y esa es mi postura. Oye, ¿sabes qué? Trata de decirme eso porque cada vez que le hago un comentario le digo no seas machista. Y ahora volviste a caer en lo mismo, porque que me digas habilosa, ¿por qué no me dijiste que era inteligente en vez de habilosa? Porque no sé si eres inteligente, yo sé que eres muy habilosa. Bueno, pero ese no es el tema que nos convoca. Hoy día vamos a hablar de seguridad ciudadana, temazo. Qué mejor invitada, médica de profesión, política, ex diputada, ex ministra de Estado, ex intendenta. Ex, no sé qué más, Carla Rubilar, gracias por estar con nosotros aquí en Mínimos Comunes. No, muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad, muy contenta. Yo puedo dar fe de lo inteligente que es Claudia Nogueira, una mujer brillante, además muy trabajadora. Tan coludida. Y sin duda alguna brilla con cualquier color, así que comparto eso plenamente. Carla Rubilar vino de rojo, Poder rojo femenino. usted. De rojo. Vino de rojo, Mejía. Así es, me encanta, mi color favorito. Hablemos de seguridad. Bueno. Usted ha sido intendenta, diputada, ha participado en distintas carteras ministeriales. La fotografía, ¿qué nos pasa con el tema de la seguridad? O sea, todos los días uno ya no deja de sorprenderse la cantidad de delitos que se cometen, la forma en que se cometen los delitos. Hoy día es algo que uno no estaba acostumbrado a ver en el día a día. Quienes cometen los delitos también, y da una sensación no solamente de inseguridad, sino también de impunidad. Y me gustaría saber cuál es su visión y cuál podría también ser parte de la solución. Fue parte usted también del Poder Legislativo, participó en el Poder Ejecutivo, le falta no va a ser parte del Poder Judicial, ¿no? Bueno, el tema de la seguridad ciudadana, sin lugar a dudas, es la principal preocupación hoy día de la ciudadanía, y no solamente hoy, sino que hace ya varios años, ¿verdad? Y yo siempre he definido el tema desde una mirada que podríamos decir de base, cuando tenemos que tomar ciertas acciones que son desde el punto de vista preventivo, y ahí yo incluyo desde todo lo que es el desarrollo urbano propiamente tal. Eso implica el control de una otra forma situacional de la violencia, cómo recuperamos los barrios, le ponemos luz, le ponemos espacio a las plazas, cómo intervenimos los niños, sobre todo en los barrios más vulnerables, cómo acompañamos a las familias, cómo evitamos de que los niños deserten del espacio escolar. Todo lo que es prevención, ahí tenemos una área que probablemente vamos a profundizar en una conversación que no se toca tanto, porque uno cuando habla de seguridad probablemente habla mucho más rápido de cuántos carabineros, cuántas cámaras de seguridad, qué pasa con la justicia, pero esta es un área súper poderosa que yo creo que no tocamos lo suficiente y que habla un poco de cómo no hemos podido controlar esta escalada de violencia. Sin duda alguna tenemos todo el tema, ¿no es cierto?, ya más de carabineros, más de la policía de investigaciones, cómo ingresó fuertemente la droga a nuestros barrios, qué hemos hecho o qué no hemos hecho para que no ingresen efectivamente estas nuevas bandas criminales, estos delitos probablemente que nos están asombrando, que no esperábamos que lo tuviéramos en nuestro país, ¿no es cierto? Hablamos del Tren de Aragua, Sinaloa, cosas que probablemente ni siquiera soñábamos, ¿no es cierto?, tener en nuestro país, llegaron, ya están aquí. Y ahí tenemos obviamente un montón de temas que conversar al respecto de las leyes, las atribuciones, la inteligencia, si los apoyamos o nos apoyamos a las fuerzas de orden y seguridad para el uso del monopolio exclusivo que en un Estado de Derecho debería tener, y por supuesto el Poder Judicial, ¿no es cierto?
el Ministerio Público, que no es parte del Poder Judicial, pero el rol que tiene que tener, y por supuesto este Poder Judicial en la discusión si somos garantistas, no lo somos, si debiéramos seguir con ese nicho o no, y un área que tampoco se toca tanto como la que primero toqué, que es la rehabilitación. Que ahí, bueno, Claudia yo creo que va a compartir conmigo, era una principal de sus preocupaciones en el Congreso Nacional. Nosotros somos un país que rehabilita poco y nada. Las cárceles, la verdad, que se convierten en una suerte de escuelas del delito y donde se perpetúa el delito, porque incluso muchos de los delitos se mantienen desde la cárcel, desde ahí se sigue operando ciertas bandas criminales. Entonces ahí hay un tema también que probablemente no es muy tocado. Yo divido en tres estas áreas que probablemente dan un poquito de luces de por qué no hemos sido capaces de controlar y lamentablemente las familias que nos están viendo se sienten tan inseguras y con tanto miedo. Yo veo dos cosas. Primero, el gobierno de Sebastián Piñera tampoco tuvo cojones como para haber puesto más orden. Cuando recién asumido, creo que en la primera, dijo aquí se acabó la puerta giratoria. En el primer mandato, en la primera Correcto. campaña, así es. Entonces, la puerta giratoria no se acabó. Seguimos porque es culpa de este, porque es culpa del otro, porque aquí, porque no hay carabineros, porque no hay. Segundo, yo veo que en este gobierno, que me imagino que hay gente buena, yo no los conozco a todos, yo creo que ellos se sienten mucho más cercanos de los delincuentes que los que los de los carabineros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en reorganizar carabineros, en darle más medios, en tener más carabineros, en hacer esto cuando ellos no creen, cuando ellos están preocupados de limitar, cuando ellos les dicen a los carabineros que no pueden tener balas, cuando ellos les dicen lo otro? O sea, en alguna medida le están dando la pasada a los delincuentes. Entonces lo veo sin solución, no sé cómo lo ves tú. La verdad, Alfredo, es que yo creo que el gobierno del presidente Boric ha tenido un baño de agua fría de realidad, ha chocado con lo que significa gobernar. Y claro, desde la oposición probablemente y desde la ideología que se puede tener, sin lugar a dudas las señales que tuvieron desde la oposición al gobierno del presidente Piñera fueron súper complejas para hoy día estar a cargo de mantener el orden público y la seguridad. Eso es real, Claro. ¿ya? Desde la posición de parlamentarios, ¿no es cierto?, el presidente, la ministra vocera, el ministro de las Express, que hoy día conduce las relaciones con el Congreso, incluso la ministra de Defensa, tuvieron visiones con mucha convicción, diría yo, durante su paso al Parlamento, y rechazaron muchas leyes que lo que venían eran a cerrar brechas importantes que teníamos en materia legislativa de seguridad. O sea, la ley de inteligencia, la ley de control de armas, la ley que combate el narcotráfico y el crimen organizado, la ley de barricadas y un montón de que incluso están en una suerte de carta GAN que muestra cómo votaron cada uno de ellos. Pero, por supuesto, el sentido de realidad llega y el presidente en ese sentido hay que reconocerlo, cambia muchísimo de la primera vuelta a la segunda vuelta, se vuelve mucho más moderado, se convierte en un presidente de centro que le permite ganar, creo yo, y ha mantenido una cierta línea durante estos 3 meses que por lo menos lo discursivo pareciera dar esperanzas, pero que todavía yo no lo veo concretando, porque uno hubiese esperado que estas palabras que yo aprecio, este cambio, este giro tan relevante, se hubiese convertido en un ministro de las Express, como el ministro Jackson, que le pusiera suma urgencia a todas estas leyes que ellos habían bloqueado de alguna manera con sus votos. Cuando vemos al presidente Boric bastante complicado con el asesinato, ¿no es cierto?, de los carabineros en estos meses, uno hubiese esperado que el presidente no solamente hubiese estado concojado, hubiese acompañado, hubiese escuchado las palabras del papá, del sargento mayor, sino que hubiese dicho, bueno, vamos a avanzar, me equivoqué, voy a avanzar en la ley Naim, voy a aumentar las penas a quien agreda a un carabinero, un policía de investigaciones o un gendarme, y voy a, sin lugar a duda, potenciar la ley del Estatuto de los Policías, que ¿qué es lo que permite? Permite que podamos decir cuáles son los eximentes de responsabilidad penal, es decir, el carabinero se sienta seguro cuando necesita ocupar su arma. Pero cuando ustedes fueron parte del gobierno, entre octubre del 2019, hasta que dejaron de ser parte del gobierno hasta marzo del 2022, la cantidad de delitos que se cometieron, la cantidad de estallido que hubo, ¿por qué todas estas cosas no se hicieron durante ese periodo?
haciendo una autocrítica, porque hablar del 2019 hasta el 2020 son 2 años. Bueno. Son 2 años donde no hay mucha explicación que darle, por ejemplo, a los empresarios de la zona cero, y todo lo que ha pasado en la Araucanía, todo lo que ha pasado en el norte, porque esas cosas en 2 años no se hicieron para corregir un tema como este, cuando fueron parte ustedes del gobierno también. A ver, que podrían haberlo hecho perfectamente, en agilizar todas las leyes que tienen que agilizarse, proyectos también en el Congreso. A ver, lo primero es decir que efectivamente nos tocó enfrentar un estallido social. Nosotros como Estado no estábamos preparados para ese nivel de violencia. Yo lo quiero decir con mucha honestidad. Nuestros carabineros ni en equipamiento, ni en protocolos para enfrentar lo que vivimos durante ese periodo, la verdad es que no teníamos los instrumentos. ¿Inteligencia no supo nada de lo que...? Inteligencia, por lo menos en los antecedentes que nosotros tenemos, no supo nada, sabíamos perfectamente... Pero una cosa es la fotografía, lo que pasó en octubre del 2019. Y otra cosa es lo que pasó posterior, el 2020, lo que pasó el 2021, había suficiente plazo como para también poder tratar de contener este tipo de violencia que hasta el día de hoy no se contiene. Entonces, ¿por qué pedirle ahora, que es legítimo pedírselo al gobierno actual, digamos, que venga a resolver temas que ustedes tuvieron durante 2 años, tampoco sin resolución? Sí, yo para nada voy a esquivar la pregunta. 2 años, me refiero a 2 años posterior al estallido, a eso me refiero. No voy a esquivar para nada la pregunta, pero creo que es súper importante hablar de lo complejo que fue enfrentar el 18 de octubre y todo lo que vino después. Recordemos que el 12 de noviembre tuvimos un 18 de octubre de todo Chile, ¿no? Que fue el que terminó en el acuerdo por la paz, la justicia social, la nueva constitución y este gran acuerdo del 15 de noviembre. Y fue muy complejo todo eso y posterior, obviamente, a todos los cuestionamientos del uso de la fuerza por parte de Carabineros, todas las denuncias, obviamente, que vinieron asociadas de violaciones a los derechos humanos, generó un ambiente donde el uso de la fuerza por parte de Carabineros era muy cuestionado. Ustedes recordarán que en ese tiempo, si un carabinero de otra forma accionaba frente a cualquiera de estos hechos, no había espacio para ver si estaba realmente utilizando las capacidades que tenía que utilizar para contener el delito, sino que el primer cuestionamiento era rápidamente sobre el carabinero. ¿Pero usted piensa que hubo violación de los derechos humanos? A ver, yo creo que efectivamente hubo vulneración en materia de derechos humanos, pero que no significa una violación sistemática de los derechos humanos bajo ningún parámetro. Yo puedo dar fe clara y fehaciente, estando en el gobierno, de que nunca nadie dio ninguna instrucción de que se vulneraran los derechos humanos. Al contrario, lo que uno buscaba era mantener el orden público, la seguridad de los habitantes de nuestro país, y eso era lo que salían a hacer los carabineros todos los días en jornadas extenuantes, difíciles, etcétera. Entonces, perdón, el apoyo del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para contener que haya orden y seguridad, ¿cree que se dio con firmeza? Nosotros, y a mí me consta, el presidente... ¿O se le abandonó? No, nosotros, a mí me consta, el presidente siempre dijo que había que custodiar, que había que resguardar el orden público y la seguridad, acompañar a los carabineros en este accionar, por supuesto, resguardando obviamente los derechos humanos como corresponde en todo Estado democrático. A nivel institucional, porque usted fue parte del gobierno, ¿usted cree que la institución Carabineros de Chile se sintió apoyada por el Ejecutivo en todo lo que era para mantener el orden, lo que tenía que hacer efectivamente, y le dio la herramienta y no tener que siempre estaba este paraguas del Instituto de los Derechos Humanos o esto de que van a ser acusados de violación de derechos humanos? ¿Usted cree que efectivamente ellos sintieron el apoyo del Ejecutivo? O sea, yo por lo menos lo que pude ver es que nosotros acompañamos a Carabineros en todas las condiciones súper adversas que nos tocó estar. Pero había un ambiente que era muy cuestionador del accionar de Carabineros. Y yo creo que eso es importante ponerlo en el contexto. Y en el 18 de octubre hasta marzo del 2022, ¿qué es lo que hicimos? Fue identificar cuáles eran las brechas legislativas que implicaban de que efectivamente Carabineros no pudiera actuar con toda la fuerza que correspondía. Desde, insisto, no tener la inteligencia suficiente, como planteaba efectivamente Alfredo, porque por Dios que nos faltó información de lo que pasó en ese 18 de octubre. Eso es real, eso es innegable y obviamente había que avanzar en esa materia. Pero también yo quiero decirlo de que todas esas leyes que nosotros enviamos, lo que buscaban era entregarle más atribuciones al Estado, que tuvimos una oposición que no nos permitió avanzar. Y por eso la pregunta de por qué le pedimos a este gobierno que se avance, porque a diferencia del nuestro, este gobierno va a tener todos nuestros votos.
Si quiere avanzar el gobierno del presidente Gabriel Boric en mejorar la ley de inteligencia, en combatir el crimen organizado, en aumentar las penas para quienes asesinen a carabineros, va a tener todos los votos. Entonces, si ordena su coalición, van a aprobarse todos estos votos sin ninguna complejidad, y yo creo que eso es súper importante que la ciudadanía lo sepa. A diferencia de lo que nos pasó a nosotros, que no pudimos sacar las leyes a pesar de que las enviamos, le pusimos la suma de urgencia, pedimos discusiones inmediatas y otros, ellos sí las van a poder sacar, y por lo tanto herramientas sí van a tener. Claudia. Otra cosa con guitarra. Dicen Sí. por ahí, yo creo que hoy día el gobierno está bien entrampado. Yo creo que el presidente Boric está atrapado en sus propias volteretas. Y en ese sentido quería preguntarte lo siguiente, sin mirar más allá del pasado y cuestionar y reflexionar sobre el pasado, sin duda uno aprende sobre los errores y sobre los aciertos, pero hoy día tenemos un gobierno, a pocos meses de ser elegido, donde ha habido una explosión de inseguridad, de percepción además de inseguridad y además de delito que francamente tiene desbordada a la población y es transversal. La problemática en el norte, la problemática en la Araucanía, en la región metropolitana, el pánico de salir y los portonazos y los asaltos a la orden del día. Yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cuán gravitante es la posición del gobierno y volver cuando una ministra del Interior la corren a balazos de un sector en la Araucanía y no se querella, cuando se retiran las querellas de aquellos que lanzaron bombas Molotov para el 18 de octubre con actos de extrema violencia, saqueo, ese simbolismo, este gobierno está lleno de actos simbólicos, el simbolismo de ir perdonando, de ir mirando complacientemente o con cautela o con una visión. Cuando tú dices ahora tienen todos los votos, hay una mirada ideológica en que la ley de robo de madera, de inteligencia, no tienen interés o tienen. ¿Cuál es la mirada, crees tú? ¿Cuán gravitante es Son los mismos. la mirada de un gobierno y su percepción sobre las policías y su acción, sobre leyes más restrictivas o más fuertes, o leyes justas en materia de combatir la violencia? Si combatir la violencia es bien complejo, es una lucha permanente, cada gobierno tiene su sello, pero particularmente este gobierno. ¿Tú crees que con todos los problemas de migración en la Araucanía y el narcotráfico, sobre todo concentrado también en la región metropolitana, hay un gobierno que esté del lado del ciudadano en términos de poder tener una actitud certera en el combate a la delincuencia? Yo siempre he creído, y de verdad, de corazón, es que todo el mundo quiere lo mejor para Chile. O sea, yo creo que todo aquel que quiere llegar a gobernar intenta hacerlo bien. O sea, lo que pasa es que tenemos diferencia en cómo lograr ese objetivo. Todos queremos más salud, más educación, más seguridad, pero tenemos caminos diferentes. Y eso es un poco lo que le pesa a este gobierno. Porque este gobierno efectivamente no creía en endurecer las penas de ciertos delitos. No creía efectivamente en ocupar un estado de excepción constitucional en la Araucanía. No creía. Piensen de que retiró efectivamente cuando terminó el estado de excepción que todavía estaba vigente cuando terminó el mandato del presidente Piñera, no lo renovó. Y solo el sentido de realidad, ¿no es cierto?, lo obligó a tener que poner un nuevo estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Pero como no quería dar su brazo a torcer de lo que había dicho, de que no iba a ser el presidente, acuérdense que dijo, bueno, voy a hacer un nuevo estado de excepción constitucional. Una vez más, el sentido de la realidad, no tuvo los votos. Fue su propia gente la que le dijo que no le iba a dar los votos. Tuvo que apelar una vez más, pero tampoco quiso decir vamos a presentar el mismo estado de excepción, sino que le puso un apodo acotado. Solo en las rutas, como si el delito ocurriera solo en las grandes rutas, en las grandes carreteras. Entonces, en la macrozona norte, ¿qué es lo que le pasa? Le pasa que efectivamente ellos fueron, como parlamentarios, al Tribunal Constitucional a tratar de que no aprobáramos la ley de migración. Las partes más duras de la ley de migración, cuando dijimos no puede entrar todo el mundo, hay que revisar los papeles, hay que ver si tienen antecedentes, no puede pasar todo el mundo aquí informalmente, hay que hacer una migración ordenada, segura, regular, y eso fue muy criticado por quienes hoy día están gobernando. Una vez más, el sentido de la realidad que les dice. Tuvieron que mantener el estado de excepción constitucional en la macrozona norte. Lo tuvieron que hacer, lo mantuvieron allá. Y ahora el presidente viaja a la macrozona, me parece muy bien, norte, todavía no va hacia el sur, que creo que tiene que ir, va al norte y vuelve al pasado, que entiendo que nos tenemos que hacer cargo nosotros, y yo en eso, por eso no tengo problema en lo que me pregunta Agustín, pero él dice, bueno, yo no voy a caer en palabras grandilocuentes de la frase que todos conocemos del presidente en su la campaña, pero dice,
vamos a recorrer cielo, mar, tierra para golpear la delincuencia. Esa es una frase extremadamente grandilocuente también. Entonces, ¿tú crees de corazón que a él le preocupa que haya delincuencia? o sea, yo Sí. no podría dimensionar que un presidente de la República, en la principal preocupación de los ciudadanos de este país, no tenga a él y no la sienta propia. Yo creo que sí. Lo que pasa es que está amarrado de sus palabras y está amarrado también de su coalición. Si en esta coalición de gobierno que lo acompaña hay quienes no quieren estado de excepción constitucional, quienes no quieren aumentar las penas, quienes no quieren darle más atribuciones a Carabineros ni tampoco a la inteligencia. Eso es real y con eso debe lidiar todos los días. ¿Esos que no quieren es porque no les importa? Tienen otra visión de Tienen sociedad, otra visión mirada. efectivamente ideológica. Ellos no consideran efectivamente y creen que es otro camino. Porque mira, las señales, y en eso yo comparto con la Claudia, cuando el presidente Boric gana, él en su mismo discurso de ese día habla efectivamente de los presos del estallido, ¿no? En una concepción de preso político que es refrendada por una ministra de Estado en un programa de televisión en una noche, que después tuvieron como que retarla, porque el mismo subsecretario Monsalve tiene que salir a decir aquí no hay presos políticos. Entonces, hay concepciones debajo que complican mucho al gobierno para ejercer con fuerza el poder. Es muy difícil cuando uno está convencido de utilizarlo. ¿Ah? En los gobiernos de derecha la concepción del orden público, la seguridad, el respaldo de Carabineros existe, y así todo es muy difícil. Imagínense lo que pasa cuando no existe esa convicción. Carla, te quiero leer un Twitter de Sebastián Piñera de esta semana, a raíz del tema de la delincuencia, de todo lo que se ha visto, los casos que han sido de connotación pública. Carabineros y la PDI necesitan un estatuto de protección porque lo merecen y porque un policía mejor protegido protege mejor las personas. Nuestro gobierno envió al Congreso un estatuto de protección de policías que lleva años en el Senado. Protejamos mejor a quienes protegen nuestras vidas. A la vuelta de la siguiente pausa comercial, la pregunta es la siguiente. Se supone que en el Congreso, que estamos pero empatados en sectores de derecha e izquierda, ¿por qué hay que esperar el actuar ni siquiera de un presidente? ¿Por qué si se juntaran todos los que están de la derecha y se unieran con los que están ahí en el sector del frente contra la centroizquierda, nos sacan una ley como esta? ¿Y por qué la gente sigue esperando y se echan la culpa unos con otros, que en este Twitter que dice saquen esta ley y los otros dicen que no van a sacar la ley? Me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad, distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ahí sigue debatiendo por el WhatsApp que aparece en pantalla. Carla, le vuelvo a hacer la pregunta. Twitter de Sebastián Piñera, su ex jefe, ¿ah?
Así nomás. Nuestro gobierno envió al Congreso un estatuto de protección de policías que lleva años en el Senado, Protejamos mejor a quienes protegen nuestras vidas. ¿Por qué si se une, que se han unido, por ejemplo, Chile Vamos, Evópoli, la UDE, para decir que estamos contra el rechazo al tema de la Convención Constitucional? Porque son capaces rápidamente de unirse y sacar este tema adelante. ¿Cuál es la razón de no? ¿Por qué siempre se echan la culpa por un lado que la izquierda? Yo creo que el sentido común dice que esto perfectamente lo podrían aprobar en pocos meses. No necesitarían tantos votos para llegar a ese acuerdo. A ver, lo primero es que durante el mandato del presidente Piñera, lamentablemente nosotros no tuvimos este Senado empatado que salió en esta elección final. Pero yo estoy hablando de ahora. Por eso, y eso es súper importante decirlo, porque uno tiene que hacerse muy cargo cuando tiene mayorías en los congresos de lo que pasa y de lo que no pasa, pero cuando tiene minoría es muy difícil efectivamente avanzar. Eso es parte como de lo dice que le un periodista, pasó. te la cedo, pero hoy día no es así. No, pero preguntaste anteriormente, No, ¿por qué no ha sido? No, Por los años. yo le Piñera. estoy, Todos los años. yo le estoy preguntando por ahora. O sea, hoy día entendimos mal. están empatados, por lo tanto, llegar a un acuerdo de mayoría sería mucho más fácil, sin embargo, no lo hacen. Bueno, en el Senado, efectivamente, donde está el Estatuto de Protección de las Policías, hay una suerte de empate de lo que es hoy día la oposición con... está enredado, porque una parte es oficialismo y la democracia cristiana, que no es menor, ¿no es cierto? En el Senado es una suerte de oposición colaborativa, podríamos decir de alguna manera. Y sí, yo creo que uno podría tratar de llegar a un acuerdo para sacar el estatuto en el Senado. No sé cómo nos iría en la Cámara de Diputados, para ser franca, pero el Senado podría avanzarse y yo creo que esa sería una muy buena señal. Yo vi que cuando pasó... ¿Por qué se hace? ¿Por qué no se acelera? Y ahí la cosa queda Bueno, no hay- que dirija el presidente de la comisión puede que no lo tenga como... No hay como urgencia por parte del Exacto. gobierno, que es el que mandata finalmente las prioridades para que la gente que nos está viendo, cuando uno le pone urgencia desde el gobierno, uno dice esto es primero que esto otro, en un listado grande que hay de proyectos. Se fija, entonces nuevamente le tiran la pelota al gobierno. Yo digo, esto no está la pelota en el Senado. No, a ver, es que Sí. para que uno pueda de una otra forma explicar cómo funciona el Congreso Nacional, es importante que se sepa que las urgencias las pone el presidente. La urgencia, sí. Y Pero eso significa que yo tengo prioridades. Las comisiones tienen muchos temas y definen cuál se ve primero según las prioridades que le da el presidente. En este caso, a pesar de que se ha pedido, el presidente no le ha puesto urgencia al proyecto de estatuto de la policía, ni tampoco la ministra Siches dijo cuando falleció el carabinero que iba a ponerle urgencia al estatuto o a la ley Naín. Perdón, vuelvo a insistir, o sea, la pelota no la tiene los congresistas, no la ver. tiene el Senado, no la tiene la Cámara de Diputados, la tiene el Sí, Ejecutivo. dijo que sí también. Por eso, Si no, el es gobierno que lo que estoy firma la- tratando es como explicar cómo funciona el proceso legislativo. No sé, no Entonces, entiendo eso. el presidente puede determinar cuál es la prioridad y la urgencia o el presidente de la comisión. El presidente o presidenta de la comisión también define cuál se pone primero. Y quizá para ese presidente o presidenta de la Comisión de Seguridad del Senado no es prioritario efectivamente avanzar en el estatuto. ¿Se podrían poner de acuerdo, podría presionar Chile Vamos con una parte de la democracia cristiana? Yo creo que sí. Sí, claro. Y yo creo que sería una muy buena noticia para Chile si eso pasara. Y ojalá que efectivamente, si nos están viendo, pudiéramos comunicar de que hay un acuerdo grande que permitiera sacar adelante la ley Naín, la ley de inteligencia, la ley de estatuto. ¿Cómo de protección de- mejoraría el cuidado de las personas o la seguridad personal con esas leyes? A ver, en el caso puntual de la ley de estatuto de la protección de las policías, yo lo reflejo en lo que dijo el papá del suboficial mayor Florido que asesinaron en Pedro Aguirre Cerda. Él dice, si efectivamente mi hijo hubiese sentido que tenía el respaldo para poder utilizar su arma, quizás estaría vivo. No son textuales las palabras, pero son declaraciones súper fuertes, súper duras, que finalmente lo que dicen es, yo no sé si mi hijo se atrevió a utilizar su arma. Yo igual creo que hay un tema incluso más de fondo, que no sé si el poder de fuego de ese carabinero podía equiparar el poder de fuego con el que lo enfrentaron, que es un tema mucho más de fondo. Pero claramente con el Estatuto de Protección de las Policías, ese carabinero probablemente se habría sentido mucho más respaldado a utilizarla. Recordemos que había partido recién el gobierno del presidente Boric y un carabinero en el sector del parque forestal estaba siendo apaleado, literal, y ocupó su arma. La primera reacción por parte del gobierno fue decir de que la culpa era de ese carabinero. Después, cuando salieron las imágenes, efectivamente el gobierno dijo, no, en realidad no están así, No, salieron a apresurado. apoyar al carabinero. Entonces,
el estatuto cambiaría mucho probablemente la sensación de apoyo que tendrían los carabineros que están en la calle defendiéndonos y cuidándonos. Oye, Claudia. ¿qué opinas tú de esta propósito que ha sacado el gobierno en términos de seguridad de quitarle las armas a los civiles? En circunstancias que hoy día hay una sensación de una percepción de riesgo y de temor tremenda. Aquellos que tienen inscritas sus armas, con todo un procedimiento que está regulado, y hoy día el gobierno como gran batalla, caballito de batalla, ha dicho: la delincuencia la vamos a combatir en la medida que haya menos armas en la calle, creyendo de que aquel que la tiene inscrita es el que... Es peligroso. Es peligroso, una cosa muy rara. ¿Qué opinas tú sobre eso? Lo primero es que yo quiero hacer como una declaración de principios, ¿ya? A mí efectivamente no me gustan las armas. No creo que las sociedades armadas sean mejores sociedades. Creo que las sociedades armadas son sociedades más violentas. Uno lo ha visto en la experiencia mundial. No digo con eso que nosotros nos vamos a convertir en Estados Unidos, porque la discusión de Estados Unidos es otra, hay un derecho constitucional a ocupar las armas, es otra idiosincrasia, por lo tanto creo que tampoco es que nos comparemos con lo que se vive lamentablemente en Estados Unidos, con las matanzas y las masacres que están asociadas efectivamente, porque no es lo mismo. Dicho esa definición de principio, la verdad es que también me sorprende que en las circunstancias que estamos viviendo, en el miedo que está teniendo la ciudadanía al respecto de la delincuencia, y que esa utilización de tener un arma probablemente esté asociada a ese mismo miedo. No es que las personas quieran tener un arma, sino que probablemente sienten que es un instrumento y una herramienta ante el miedo que están viviendo, ¿ah? Y por tanto creo que la primera respuesta de decir: esto probablemente se va a solucionar si nosotros prohibimos el uso de las armas a las personas que la quieren utilizar, y voy a sacar la caza, voy a sacar el deporte, sino que voy a hablar de quienes piensan utilizarla para la legítima defensa, creo que es un enfoque errado. Porque la señal que debería dar el gobierno es que quienes van a desarmar son a los delincuentes. A quienes van a desarmar son a quienes utilizan efectivamente las armas para dañar a los ciudadanos que se están armando por miedo. Entonces creo que el enfoque es completamente errado en lo comunicacional y lo conceptual. Entonces, las señales son súper importantes. Entonces, cuando el presidente, desde su gira internacional, cuando fallece efectivamente el suboficial mayor Florío, su primera señal es que por esto hay que desarmar a los ciudadanos, la verdad es que yo digo no, porque la señal es: por esto hay que desarmar a las bandas de narcotráfico que tienen mucha arma, mucho poder de fuego. Por eso hay que cerrar la frontera, por eso hay que tener el reglamento de la ley de control de armas para poder hacer un control mucho más efectivo. Por eso hay que entregar un poder de respuesta a Carabineros que hoy día no tiene cómo combatir el poder de fuego del narcotráfico. Yo quiero decirlo con todas sus letras. Hoy día Carabineros tiene un poder de fuego mucho más menor que el que tienen los particulares no tuvieran armas inscritas. ¿Haría un cambio con lo que está actualmente hoy día? No, pues, o sea, yo lo que digo es que efectivamente... dicho eso. Lo que yo digo efectivamente es que el foco puesto en desarmar a los ciudadanos honestos está muy mal puesto. A mí me gustaría que en algún momento esta sociedad no tuviera armas. Yo tengo que decirlo con todas las letras, me encantaría. Pero yo también. Pero hoy día decir que el foco para resolver el problema de la delincuencia está en quienes inscriben un arma, quienes efectivamente la toman para protegerse, es un foco que además la ciudadanía no entiende. Agustín quiere hacerte una pregunta. ¿Tú has tenido la oportunidad de conversar con una persona que no quiere dar más garantías a Carabineros o a la PDI? ¿Cuál es el raciocinio que piensa esa persona? ¿Con personas o dirigentes políticos? Como, bueno, un diputado, un senador, cualquier persona que te diga: no, Carla, tú fuiste intendenta, te tocó tratar con muchos de ellos. Mira, no, yo creo que esta gente es muy buena, que los traficantes de drogas son buenas personas, o sea, no hay que darle más garantía a la PDI y a Carabineros. ¿Tú le has entendido el argumento? ¿Quieres que te dé nombre? No, a ver, ¿qué es lo que yo siento? Y por lo menos lo que transmiten en público muchos de ellos, y hay que ver las declaraciones. Yo tuve un debate con la delegada presidencial de la región metropolitana, y ella decía que la explicación para que el entonces diputado, hoy ministro Jackson, hubiese votado en contra la ley de control de armas, en general, no, en general para que la gente que nos está viendo es decir: yo no quiero debatir,
Porque uno puede discrepar No en quiero que haya detalles ley. de las Claro. leyes, ¿no? Y voto en particular un artículo porque no me gustó. Cuando uno vota en general, es decir, no me interesa debatir este tema, no creo que esta ley ayude, aporte, nada. Entonces, la explicación de ella, de que el ministro Jackson hubiese votado en ese momento en contra de la ley de control de armas, era que era un voto como de rechazo, de protesta, porque no había ciertos artículos, cosa que acabo de explicar porque en realidad no es, pero porque en realidad el aumento de las penas no soluciona nada. Ya, ahí hay un concepto, es decir, ellos no Sí, creen que sí. a mayor sanción de delitos graves pueda haber una señal clara para que haya disminuido la violencia. Ahí hay una idea detrás de muchos de ellos. Lo segundo es que ellos creen de que el delito tiene múltiples causas, cosa que yo comparto, falta de oportunidades, que no acompañemos a las familias. Droga, violación de chicos, no sé qué sé yo. Efectivamente, entonces están convencidos de eso y por lo tanto hay una suerte también de, ¿cómo podríamos decirlo para ocupar bien las palabras? De razones por las cuales uno no debería solamente enfocarse en Carabineros, la Policía de Investigación, entonces la prioridad está acá, como si no fueran compatibles. Si eso es lo que a mí me sorprende, es completamente compatible aumentar las penas, es completamente compatible darle más atribuciones a Carabineros, a la PDI, dar más atribuciones en inteligencia con, efectivamente, mejorar los barrios, con efectivamente ayudar a las familias más vulnerables que, por ejemplo, caen en la droga, en el microtráfico y efectivamente terminan presos y los niños que ustedes saben que un niño que tiene un papá preso probablemente puede terminar preso si eso es real, pero ellos creen que son incompatibles, ellos creen de que son caminos completamente que nunca se van a cruzar y ahí caen en un tema ideológico que lamentablemente inhibe que le demos más atribuciones, más herramientas y obviamente endurezcamos las penas cuando los delitos así lo merezcan. Carlos, te quiero tocar un tema que también colinda con el tema de la seguridad, que es la forma como está segregada las ciudades. Comparto plenamente eso. Y tomo una frase dos frases, o un concepto de un arquitecto y una frase de Francisco Vidal, la ha dicho muchas veces Francisco Vidal, que de repente uno está en ciertas comunas donde parece que es Finlandia y después va a otras comunas y parece que está viviendo en el Congo. El arquitecto no dice eso, el arquitecto dice otra cosa, dice que, lo mencionaron en algunos programas aquí mismo en el canal, y yo creo eso, lo que dice este arquitecto es lo que te voy a señalar, que la manera como se selló la ciudad en muchos temas hace que esa segregación produzca un problema de salud mental en la gente. Porque hay personas que trabajan en barrios del sector sur, que tienen que usar el transporte público para llegar, viven en el sector sur, pero sus trabajos están en el sector oriente, tienen que tomar el transporte público, lo cual se demora 1 hora y media en llegar, después salen, no sé, a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, tienen que volver nuevamente al sector sur, otra hora y media más. El arquitecto le llamaba el desierto, porque pocas plazas, pocas comisarías, pocos servicios esenciales de atención a las personas, y llegaba al oasis, en donde había plazas bonitas, donde había varias comisarías por metros cuadrados, digamos, o por kilómetros cuadrados, como quieras medirlo. Y eso sí afecta a la salud mental de muchas familias en Chile. Y la salud mental también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando del tema de la seguridad o la inseguridad. Y tú fuiste intendenta y por lo tanto me imagino que también podías ver esa propia realidad. Pero queda la sensación que se hace un súper buen diagnóstico en todo lo que hemos estado hablando acá. Y que siempre hay como la responsabilidad de tirarle al otro el tema y el otro se la devuelve. Y el país sigue avanzando en no resolver estos temas. Y aquí te toca un tema que es un tema que perfectamente en un plan de diseño de la ciudad se puede resolver de una manera inteligente, de una manera relativamente en un mediano plazo, no diría en un corto plazo. ¿Cuál es tu visión de eso? No, yo no podría estar más de acuerdo. Yo creo que si uno quiere enfrentar de verdad el tema de la seguridad, uno tiene que hacer intervención urbana también. Y creo que la segregación, en particular en la región metropolitana, es muy feroz, es muy brutal.
nosotros tenemos no solamente en el Santiago urbano propiamente tal las diferencias que conocemos y que podríamos ir a comunas del sector oriente y compararla con comunas del sector sur, ¿no es cierto?, de este Santiago urbano, y obviamente decir que vivimos en dos países completamente diferentes, ¿no? Desde el mobiliario urbano, desde el transporte, desde el acceso a bancos. Hace muy poquito, 2 o 3 años atrás, llegó el primer Servipack de un banco a lo espejo. No estoy hablando de Amaullín por dentro, no, estoy hablando aquí a lo espejo. Y si uno se va al área rural de la región metropolitana, se va a encontrar con que transporte completamente insuficiente y se va a encontrar con que no hay alcantarillado y agua potable, 15 minutos la moneda. Entonces, la verdad es que efectivamente la segregación, la desigualdad en esta región, que es la región donde se dice Santiago no es Chile, porque eso es lo que se dice, Santiago no es Chile, en esta región que se supone que está todo, ¿no? El porcentaje importante del PIB, bueno, nos encontramos con esas tremendas desigualdades. Y en materia de salud mental, efectivamente, todo, el hacinamiento, ¿no es cierto? El que tú no tengas un área verde, segura, donde esparcir y cuidar y pasear a tus niños, ¿no? Compartir con ellos. El efectivamente tener que viajar, ¿no es cierto?, en el transporte público, que muchas veces es súper adverso, 1 hora y media. Obviamente que daña la salud mental y genera probablemente violencia también asociada, rabia, malestar, qué duda cabe. A mí me gusta mucho el análisis que se hace al respecto de lo que pasó en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano, cuando vemos una Plaza Baquedano que es completamente diferente a la que nosotros recordábamos, ¿no es cierto?, toda rayada, sin pasto, sin luz, etcétera. Y uno hacía un análisis desde el privilegio en que vivimos probablemente todos nosotros en nuestras condiciones. Qué terrible lo que le pasó a la Plaza Italia. Pero la verdad es que cuando uno conversa con muchos chiquillos en el sector periférico de Santiago o en las comunas que Claudia representaba también, a uno le dicen, bueno, pero si esa es la plaza que yo veo cuando salgo de mi casa, esa Plaza Italia que usted hoy día ve y que encuentra tan terrible verla así. O no hay plaza. O no hay plaza. La que yo veo está así todos los días, la que conozco desde que nací. Entonces, eso también genera una sensación de injusticia, de rabia, de malestar que no somos capaces de contener. Entonces, volviendo, ¿es esto responsabilidad de un alcalde que a duras penas logra con su presupuesto financiar las prestaciones más básicas de sus vecinos? No, es un concepto de ciudad, es un concepto de inversión, donde el gobierno regional debiera tener recursos para poder tener esa mirada de ciudad. Y yo siento que todavía no, porque efectivamente este gobierno regional tiene menos presupuesto que comunas, que no estoy diciendo que le quitemos el presupuesto a esas comunas, ojo, que tampoco quiero decir que hay comunas del sector oriente a las cuales deberíamos bajar el presupuesto, no hablo de eso. Equidad. Yo creo hacia arriba, creo en la nivelación hacia arriba, y muchas veces caemos en nivelar hacia abajo, y eso es uno de los graves problemas que también está generando. Pero un problema sin divisiones en solución, este ¿no es país. cierto? Tiene muchas soluciones y se llama plata, y se llama entregar recursos a construir una ciudad más justa. Esa pizarra, que nos quedan 2 minutos de programa, ¿Ya? tiene un solo objetivo, A Carlos. ver, Este programa se llama Mínimos Comunes, donde el título tiene que ver que tenemos posiciones distintas como país polarizado, y que tenemos que ser capaces de encontrar un mínimo común en ciertas cosas que nos permitan avanzar, a encontrarnos, a unirnos, a reconstruirnos, a dialogar mejor. Y en políticas públicas, en el tema que hemos tocado hoy día, el tema de seguridad ciudadana, lo mismo que tú acabas de mencionar, ¿qué ideas se podrían implementar así en un mediano plazo? Se te ocurren a ti unas 3, 4 conceptos, que esto se podría hacer y podríamos tener fácilmente una política de consenso de cualquier sector, y que a lo mejor al ver este programa alguien lea esa pizarra y diga, ¿sabes qué? Y achicamos la grieta. Entonces, ¿cuáles serían los 3 conceptos que mientras lo coloca? Le quiero conceder la palabra a Claudia Nogueira. Nuestra invitada está escribiendo, entonces esto es a modo de comentario de nosotros. Sí. 3. ¿Te gustó la Claudia en el programa? No, la Claudia no, me gustó mucho mi amiga Carla, que creo que ha estado lo más asertiva que hay. A mí me impacta, y lo vimos mucho, ella representaba comunas populares igual que yo, la gran diferencia en el tema de integración social, en lo que estamos al debe en el sentido de desarrollo de ciudad. Y eso hoy día que tenemos gobernaciones que se eligen por voto popular, esperemos que sea más activa. Bueno, a mí me hubiera encantado preguntarle a la Carla si cree que esta borrador de constitución que vamos a votar en los próximos meses
de alguna manera se hace cargo de las desigualdades, une a los chilenos, los hace ver o ampararse bajo un proyecto común, o simplemente son intereses segregados que se ponen en una juguera y se instalan en un texto constitucional. Yo soy partidaria de eso, pero no sé lo que opina la Carla en torno a si este borrador de constitución se hace cargo de los problemas de desigualdad y de desgaste democrático también en este país. Yo preguntaría una cosa, ¿qué pecados tenemos en la derecha de no haber visto, eso de no haber es para hecho? Otro programa, yo creo, si eres pecado capaz, Carla, de o pecados? un minuto, Pecados. sería ideal. Plural. Esa es su cámara, ahí puede, a la cámara, por favor, la pizarra, y exponga los 3 proyectos de ley que tiene. A ver, yo agradezco mucho a Agustín porque creo que efectivamente la ciudad justa es algo que se esconde muchas veces en el debate y yo creo que marcaría mucho la diferencia. Y creo que basta con entregar mayores recursos y probablemente desprenderse un poquito de atribuciones para que los gobernadores con sus consejeros pudieran tomar mejores decisiones junto con sus alcaldes. El segundo, yo creo que infancia, yo que sé que aquí la Claudia me va a acompañar, yo creo que hemos avanzado en mayor institucionalidad en materia de infancia que no existía, pero todavía no es prioritario. Los niños, las niñas no son prioritarias y yo creo que aquí estamos lamentablemente generando una brecha abismal que no se va a cerrar en la medida que no nos pongamos las pilas aquí. Y lo último, yo creo que hay que tener un gran acuerdo en seguridad. Yo creo que es posible de hacer, es cosa que el presidente ordene sus propias huestes, porque los votos nuestros los va a tener, porque si uno es más seguro tiene más libertad. Si finalmente cuando uno se siente inseguro no puede vivir su vida plena. Entonces, este acuerdo es vital y están todas las condiciones para eso. Y sobre la constituyente, bueno, efectivamente yo creo que hay que leerse hasta el último detalle. Hay un concepto que dice ahí que el diablo está en los detalles, por eso uno no tiene que solamente leerse los titulares de la nueva convención, el proyecto que nos están entregando, hay que leer los detalles, ver cómo eso va a avanzar. Y estoy segura de que, independiente de cuál de las dos opciones gane, hay algo que ya quedó zanjado. Yo me lo voy a leer hasta el último detalle para tomar una decisión, porque yo fui una ferviente defensora del apruebo. Ayudé a hacer gran acuerdo el 15 de noviembre y por tanto, obviamente que para mí era muy relevante, ojalá tener una nueva constitución, pero no puede ser cualquier constitución nueva. Es una buena constitución. Todavía no tiene su voto Estoy decidido. leyéndome hasta el último detalle y voy a tomar mi decisión ahí. Lo dije, no me voy a pronunciar antes del 4 de julio, pero sí quiero decir de que independiente del resultado no hay vuelta atrás. La gente se pronunció de cambio y ahí tomo la palabra de Alfredo. Nosotros nos equivocamos, efectivamente, como sector. Creo que nosotros debimos haber apoyado el proyecto de cambio constitucional de la presidenta Bachelet. Creo que debimos habernos abierto en ese momento. Creo que nos fuimos visionarios. Claro. Creo que lamentablemente llegamos tarde. Pero creo que aprendimos la lección. Creo que hoy día nadie no respalda ese 80% y no entiende de que hay cambios que hay que hacer, que la ciudadanía espera. Y por eso ese 4 de septiembre las dos opciones son legítimas. No hay una opción más legítima que otra y por eso el gobierno se equivoca al no tener caminos para ambas. Cuando dice que hay solo un camino, es errado. Hay caminos para las dos. Y ojalá que el gobierno lo entienda y bueno, el Congreso está haciendo ese camino la pega y ojalá que haga. Porque antes del segundo programa, aprovecho de decirlo, lo voy a mencionar 3 personas y usted me dice qué concepto se le viene a la mente, es como el top of mind. A ver. Camila Vallejo. Muy buena vocera. Isca Sichel. Doctora. Muy buena doctora. Sebastián Piñera. Presidente. Gracias por participar aquí en Bilbao Comunes, Carla. Bien entretenido. Dona Claudia Nogueira, nos vemos en 7 días más. Siga ahí debatiendo por WhatsApp. Chao, chao. Muchísimas gracias.